Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto vino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo de hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura
escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en esta cincuentena pascual que ya está muy pronto a terminar, y sin embargo la palabra de Dios sigue conduciéndonos a lo que el domingo pasado les comentaba, de suscitar la alegría en el corazón a través de la noticia de la resurrección del Señor. Escuchamos a lo largo de estos 50 días de Pascua cómo el Señor suscita en el corazón de aquellos que se encuentran con Él esa alegría, pero cómo esa alegría también se transmite a través de los apóstoles. Esa confianza en la palabra de Dios, esa confianza en la acción de Dios se transmite a través de la predicación y de la acción de los apóstoles. Escuchamos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles este acontecimiento en el que Pablo y Silas son liberados. Pero, sin embargo, a pesar de ello, Pablo y Silas permanecen aún en la prisión. Y este testimonio es el que convierte al carcelero. Y que de esa forma otros más conocen la buena nueva, como es la familia de aquel hombre.
Y así vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, en las cartas católicas, todos estos acontecimientos que a través del testimonio de los apóstoles, otros más creyeron, otros más se adherían a la comunidad cristiana. Jesús ha sido muy claro, esta es la acción del Espíritu Santo. Ese es el momento en que el Espíritu Santo está actuando. Jesús ha puesto las bases, ha puesto los cimientos. Jesús en este último discurso de despedida ha manifestado lo que sucederá, y lo dice claramente así Jesús, para que cuando suceda ustedes crean, y crean que yo ya se los había dicho, y confíen en mi palabra. Jesús ha manifestado la grandeza de esta misión que el Padre le ha encomendado. Y tan grande es la misión que el Padre le ha encomendado que Él quiere cumplirla hasta el último momento. Y que cumpliéndola puede incluso hacer dudar a los discípulos. Pero el Espíritu Santo es el que vendrá y les hará entender cada una de las palabras de Jesús, cada una de las acciones de Jesús. Los discípulos están turbados en este momento, porque Jesús se está despidiendo, porque Jesús ha dicho que ya no lo verán más, que ya no estará más con ellos. Por eso hoy en el discurso Jesús les dice, ¿están tristes? ¿Se han entristecido porque les he dicho que ya no me verán más? Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, pero si me voy, yo se los enviaré. Y entonces cuando el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles creen, confían, vislumbran la presencia de Jesús en medio de ellos, se unen, predican, tienen fuerza, tienen firmeza en sus palabras. Por eso, qué importante es confiar en la palabra de Jesús. Si los discípulos dudan de la palabra de Jesús, si los discípulos no hubieran obedecido la palabra de Jesús, permanezcan unidos, no hubieran recibido la gracia del Espíritu Santo. Por eso, justamente, una de las primeras actitudes que el Señor nos invita a tener para poder cumplir su voluntad es la obediencia. Un tema del que constantemente he hecho mención a lo largo de esta cincuentena pascual: obediencia. El que obedece no se equivoca, dice San Agustín. Y cuesta mucho trabajo obedecer, ciertamente que sí, porque es en muchas ocasiones someter mi voluntad a la de otro. Es decir, dejar de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece que está bien, para cumplir la voluntad de otro. Y qué difícil es eso. Más cuando existe en nuestro corazón soberbia, egoísmo, vanidad, en fin, tantos pecados que nos impiden, que nos hacen más difícil ese proceso de obediencia. Pero que el Señor, a través de su palabra, constantemente nos está invitando a revestirnos de humildad, de sencillez, para que la obediencia pueda ser efectiva. Hoy, hermanos, el Señor nos invita a obedecer su palabra. El que me ama, cumple mis palabras. El que me ama, vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Es decir, el Señor inhabitará en aquel que le ama, en aquel que cumple su palabra, en aquel que obedece a su palabra. Por eso justamente ese ejemplo tan hermoso, testimonio fundamental en la vida cristiana de Nuestra Señora, Santa María. Supo obedecer y el Señor inhabitó, agradó su acción y el Señor se hizo presente. Hágase en mí según tu voluntad. A lo largo de esta cuarentena que estamos viviendo, de este tiempo de contingencia, en muchas ocasiones habremos sentido la tentación de hacer nuestra voluntad y no lo que nos piden, de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios me inspira. Incluso
en la misma familia, ¿cuántas veces durante esta cuarentena hemos hecho lo que hemos querido y no lo que papá, mamá, hermanos, incluso hijos han dispuesto que hagamos? Es difícil poder tener una actitud obediente, pero es fácil cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo sople sobre nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo inspire cada una de nuestras acciones. Ya vamos a entrar, Dios mediante, la próxima semana en este momento fuerte de petición del Espíritu Santo, de pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que se manifieste ese Espíritu de verdad, que renueve en nosotros ese don del Espíritu. Pero es necesario entender que necesitamos de ese Espíritu, si no, jamás lo vamos a pedir. Para poder hacer una petición, primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que necesitamos. Si yo creo que no necesito nada, jamás pediré nada. Si yo pienso que no necesito tal o cual don, jamás lo pediré. Por eso estos días de preparación es hacer conciencia, es darnos cuenta realmente cuánto necesitamos el don del Espíritu, cuánto necesitamos que ese don se renueve en nosotros, se refresque en nosotros. Y al darnos cuenta podamos pedirlo con humildad, con sencillez, siempre con miras a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir las palabras de Jesús, con obediencia. Recuerden, San Agustín nos dice, el que obedece no se equivoca. ¿Quién se equivoca? Aquel que hace su voluntad, aquel que se mueve bajo sus propios criterios. Y lo peor de todo es que se da cuenta al último. Es el último que se da cuenta de que estaba mal, de que no era correcta esa acción. Hermanos, pidamos en esta mañana ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo inhabite en nosotros, nos inspire aquellos sentimientos que nos muevan a la obediencia de la voluntad del Padre, de la voluntad de las palabras de Jesús. Jesús quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para poder lograrlo es necesario abrir nuestro corazón. Si tú, a lo largo de este tiempo de contingencia, te has dado cuenta que te cuesta trabajo ser obediente, en lo más mínimo tal vez, pídele al Señor durante estos días esos buenos sentimientos en el corazón para que te permita ser obediente, para que te permita ser humilde, sencillo de corazón y poder recibir esa efusión del Espíritu Santo, ese don del Espíritu que mueve, que inflama, que fortalece, que da vida, pero sobre todo que hace cumplir la voluntad de Dios. Que así sea. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acude en auxilio de aquellos que han querido alegrarse con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de las sendas del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe o por nuestros difuntos, oremos. Pidamos al Señor por las necesidades de la familia Rosales García, Matei Ramírez, por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, Demetrio Matei Fernández, Padre Teófilo Valenzuela, Narciso Crisóstomo, Samantha Norberto, Lian Antonio Valencia Valadez, Víctor Hugo Castellanos, Catalina Olvera, Alejandro Pérez
por el eterno descanso de Pablo López Durán, Adriana Lucía Bárcenas Maldonado, Angélica María Pérez Padilla, Guadalupe Padilla Muñoz, Jovita Salas, José Dolores Pérez Padilla, Felipe Alejo Aguilar, Juan Olvera, Margarita Olvera, Ángela Pérez Santos, Dionisio Jiménez, y por las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por cada uno de nosotros, por lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Presentamos pan y vino. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos un signo de comunión fraterna. La paz de Cristo esté con ustedes.
embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más bien en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedarse en paz. Que Dios y María, nuestra Madre, les acompañe y les bendiga abundantemente. Que tengan un excelente día.